Bienvenidos al vídeo número 2 de monoteísmo pagano. Perdón, no, voy a ponerme serio. Bienvenidos al vídeo número 2 de criticando o analizando el New Age. Y como diría Aramis Fuster con, bueno, ella decía idiomas, querida, idiomas, pero yo digo apuntes. Apuntes. Aquí hay análisis, aquí hay peso, aquí hay muchas cosas que decir. Espirituales, religiosas, científicas, anormales en algunos aspectos. Y por supuesto también tengo los apuntes aquí en el ordenador porque yo los he pasado a limpio, porque así voy memorizando y no tengo que hacerme un guión que después pues no me voy a acordar muy bien de cómo va. En el vídeo anterior lo que hice fue una pequeña como presentación, ¿vale? Porque quería analizarlo, qué es lo que vamos a analizar, etcétera, etcétera. Es decir, a mí siempre me ha gustado lo que es el mundo de la religión, la espiritualidad, y el New Age siempre me ha interesado. De hecho, fue como la puerta que yo encontré para empezar en la filosofía, y siempre se le ha hecho una crítica que para mí no ha estado bien fundada, o ha sido una crítica a veces demasiado ligera. Y yo he decidido pues estudiarlo un poco más en profundidad, meterme en los autores y demás, y a partir de aquí hacer lo que sería una introducción de lo que vamos a ver a lo largo de todo el curso de New Age, ¿vale? Primeramente, el título, que lo he llamado La filosofía del todo, y el subtítulo, que sería El camino hacia la espiritualidad de todo el mundo, ese subtítulo ya lo explicaré en las conclusiones, pero el primero, la filosofía del todo, viene a que todo sistema filosófico intenta o procura explicar desde la manera metafísica qué es lo que hace que la realidad sea como es, cómo funciona y por qué es así. Es decir, va más allá del método científico, que se pregunta cómo funcionan las cosas, y la filosofía se preguntaría por qué y cómo es que son así. Y por supuesto, esto también se lo va a preguntar lo que es la New Age, ¿vale? Si me veis mirando de vez en cuando raro es porque tengo aquí los apuntes y demás. Es decir, cómo está integrado este pensamiento en la sociedad, de qué manera, cómo ha afectado también la sociedad el pensamiento del New Age, y si el pensamiento del New Age está influyendo en nuestra sociedad o es la sociedad la que influye en el movimiento del New Age, ¿vale? Bien, vamos a empezar con, bueno, 4 bloques principales de lo que sería la crítica que se hace desde la sociedad al New Age. Para empezar, ¿por qué se hace esta crítica? Porque es una contestación o una reacción al surgimiento de este nuevo pensamiento, ¿vale? La primera crítica que encontramos, y tal vez la más dura, pero dentro de su círculo, es la crítica religiosa, ¿vale? Las instituciones tradicionales de la religión, digamos que han tenido que pasar por una serie de avatares a lo largo de la historia, entre conflictos entre sus propias minorías y sus propias creencias, es decir, los musulmanes con los musulmanes, los judíos con los judíos, los cristianos con los cristianos, los budistas con los budistas, etcétera, etcétera. Finalmente, esos, podríamos decir, conflictos han ido aminorando con el paso del tiempo, llegando a una especie de consenso o tolerancia entre ellos, algunos más y otros menos, porque ahora mismo hay países musulmanes que esa tolerancia está bastante de capa caída. Y después finalmente las grandes religiones, las 4 grandes religiones, o las 5 si incluimos el hinduismo, digamos que han llegado a una especie de acuerdo no escrito de, bueno, no nos matemos los unos a los otros, que tenemos más enemigos que es prácticamente la ciencia, podemos decirlo así, ¿no? Bien, pues la principal crítica, y sobre todo aquí en Occidente, la hace la Iglesia Católica al New Age. Para empezar, la Iglesia Católica calificaría este pensamiento espiritual de nocivo y hereje, prácticamente. E incluso los más enacerbados del catolicismo o del cristianismo en general llegarían a decir que este pensamiento ha sido impulsado por fuerzas malignas como Satanás. Bien, ¿por qué hay este conflicto entre las grandes religiones, concretamente el catolicismo, el cristianismo aquí en Occidente y el New Age? Entre otras cosas porque las instituciones religiosas han perdido mucho peso a nivel social y político, es decir, no tienen la influencia que tenían hace
100 años, ni mucho menos 200 y muchísimo menos en la Edad Media. Esto le hace tener una estabilidad precaria y tiene que estar sostenida principalmente por los fieles, porque ya no puede estar sostenida por toda la sociedad, aunque pueda tener cierto apoyo político, pero su apoyo principal son los fieles. Si aparece un nuevo movimiento religioso o espiritual que pueda atraer a sus fieles, evidentemente estamos hablando de un mercado de la religión. Pierdo fieles y pierdo por tanto más influencia y mi institución puede simplemente acabar desapareciendo. Esto ya lo hemos visto a lo largo de la historia, es decir, las religiones politeístas, griega, romana y demás, sobre todo la griega y romana, llegan a un momento que simplemente son sustituidas por el cristianismo. Más que el cristianismo fuera destruyéndolas, que también lo iría haciendo poco a poco más adelante, es porque hay un cambio que lleva a que la religión politeísta pierda fuerza y sea sustituida por el nuevo pensamiento que en ese momento es el cristianismo. Esta sería la primera crítica, la de la religión hacia el New Age, que lo calificaría prácticamente de una falsa espiritualidad y una herejía, y que ese tipo de pensamiento pues pueden llevar a un relativismo moral. Esa es podría decir, la causa que ellos utilizan, pero desde luego a quien más va dirigido esa crítica es a sus propios fieles para no perderlo, y después para no perder el poco poder que les queda. Es decir, el New Age es un peligro a nivel religioso porque me quita candidatos. La otra crítica es filosófica. A nivel filosófico no es que haya una competencia de mercado, porque la filosofía está bien institucionalizada en el sistema educativo, tiene una tradición bastante larga desde la época clásica y aparte tiene unos efectos que ese espíritu reformista e ilustrado que viene desde el momento en que aparece la Ilustración. Es decir, la filosofía está bien atada, ¿vale? El mercado que puede tener de competencia la filosofía es el mercado literario, es decir, las grandes obras filosóficas, los grandes sistemas filosóficos, Platón, Aristóteles, Nietzsche, Descartes, pensadores más actuales, desde Ayn Rand, Gustavo Bueno, aquí en España, etcétera, etcétera, se verían amenazados por libros con un lenguaje mucho más sencillo, cercano, y que sería lo que la filosofía llama como pensamiento débil, ¿vale? Claro, este pensamiento débil se traduce a la sustitución de las grandes obras filosóficas a libros que serían piensa y se te dará prácticamente, ¿no? Son libros de una metafísica bastante ambigua, vaga, en la que prácticamente se está predicando que el individuo con desear algo con mucha fuerza le va a llegar. Por no decir que de ahí salen un montón de libros de autoayuda, libros de pseudociencias, pseudopsicología, incluso, aunque esto pueda pareceros raro, de pseudomagia, que algún día ya hablaré de este tema. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gran preocupación de la filosofía ya no es solo perder su capacidad de estar asentada como un pensamiento crítico en la sociedad, sino que si ella desaparece de las instituciones educativas, el individuo quedaría expuesto prácticamente a ideologías y pensamientos que podrían ser de dudosa procedencia y de dudosa ética y de dudosas intenciones. Si quitamos el criterio, lo sustituyésemos por lo que es la New Age, que tiene unos fundamentos tan generales y que no tiene un sistema propio filosófico, sino que coge un montón de cosas prestadas, estaríamos en la era del popurrí filosófico y mental. Esa es la gran preocupación de la filosofía en nuestros días, realmente. Que por cierto ya ha estado pasando. En la reforma que hubo en España educativa por el antiguo ministro de Educación, Wert, la filosofía pasó a un segundo plano. Y no es de extrañar que pase a un tercer plano, incluso como optativas académicas en la universidad. Es decir, se den menos posibilidades de ejercer la filosofía, etcétera, etcétera. La tercera crítica viene por parte de la ciencia. Aquí la ciencia realmente no tiene una competencia real ni en el mercado ni en el nivel intelectual, aunque en el nivel intelectual lo vamos a especificarlo un poquito mejor, ¿vale?
La ciencia está totalmente asentada en las instituciones del gobierno, totalmente asentada en las necesidades sociales y es la impulsora de todo el progreso de la tecnología humana para conseguir prácticamente la mejora y la calidad de vida de la sociedad y de los individuos. Por tanto, ahí la ciencia en principio no tiene por qué tener un competidor, es decir, ella aquí es la gran ganadora. Sí que es verdad que la ciencia ha hecho una batalla incluso antes del New Age contra las religiones, las creencias y supersticiones que han existido a lo largo, con un intento también ilustrativo como la filosofía. Pero sí que es verdad que la ciencia ha sido incluso más incisiva, como por ejemplo con la divulgación científica, Carl Sagan, Richard Dawkins, que hizo el virus de la fe, el gen egoísta. Es decir, los científicos atacan directamente a sistemas religiosos, espirituales y supersticiosos para finalmente sustituir lo que sería todo ese panorama o todos esos huecos que no podemos entender la realidad por un pensamiento más científico, es decir, un pensamiento basado en el método científico, racional y crítico. Desde luego aquí no solamente acaba la crítica, es decir, esa divulgación científica se está haciendo con bastante fuerza en las pseudociencias porque prácticamente algunas de ellas se están complementando en la ciencia ortodoxa, en el sentido de que allí donde hay una teoría que tenga un vacío, eso yo lo relleno con espiritualidad. Hasta tal punto que prácticamente la medicina tiene a día de hoy instituciones privadas que se dedican a la medicina alternativa como la homeopatía, que para quien no lo sepa, consistiría en la curación por semejantes. Es decir, si tú tienes una enfermedad, lo normal es que vayas diluyendo una cantidad de esa enfermedad en el agua o en una serie de productos, te la vayas tomando y eso en teoría tendría que, en fin, no voy a explicar aquí lo que es homeopatía porque sería el vídeo todavía aún más largo y ya van 15 minutos, ¿vale? La cuarta gran crítica realmente vendría de los medios informáticos, perdón, de los medios de información y televisivos, radio y demás. Nos hemos encontrado que la New Age, en esa cara aparente de pacifismo y tranquilidad y de buen rollo, tiene una serie de seguidores que son realmente fundamentalistas y radicales del nuevo pensamiento, que rechazan de base instituciones científicas, instituciones políticas y que ven una conspiración que va en contra de lo que podríamos llamar una evolución espiritual y moral del ser humano, que ya veremos más adelante si en el New Age está o no. Pero esos radicales que pertenecen a ese compendio de pensamiento general, desde luego están muy radicalizados y son los primeros en ser antivacunas. No es que critiquen ciertas políticas de la vacuna, sino que prácticamente la vacuna es falsa. Son también personas que pueden llegar a estar muy cerca del radicalismo de la tierra plana, así como ignorar por completo todo el sistema sanitario para curarse a través de terapias alternativas. Y aunque esto nos pueda parecer una gracia, la falta de cierta coherencia en el pensamiento del New Age, de ese sistema filosófico, puede llevar a que se vuelvan a producir cosas como la secta de los darwinianos. Es decir, que eso no es ninguna broma. Para quien no sepa lo que es una secta que se fue denunciada, una secta bastante grande y organizada, que fue denunciada por posesión de armas en Estados Unidos ilegales, abuso sexual, fraude fiscal y que tuvo que ir prácticamente los cuerpos nacionales del Estado armados hasta los dientes para intentar entrar ahí y sacar a los responsables. ¿Sabéis lo que pasó durante no sé cuántas horas? Que se suicidaron los niños y las mujeres y los hombres que participaban en esa secta tuvieron prácticamente una campaña campal, casi militar, contra las fuerzas de seguridad, muriendo incluso personas del cuerpo de seguridad de los Estados Unidos. Es decir, que aquí no estamos hablando de una secta, sino que podemos hablar perfectamente de organizaciones que pueden decir, hoy vamos a tomar ponche con veneno. Eso es así. Lo que está haciendo, como digo, es un panorama general de cómo está la situación del New Age en la sociedad. Ahora, ¿por qué este pensamiento, aunque haya perdido un poco de fuelle, tuvo tanta influencia en su época y sigue teniendo influencia a nivel espiritual? Bien,
En primer lugar, porque sabe perfectamente a qué grupo tiene que dirigirse. Es decir, hace campañas de marketing estupendas. Eso os lo digo ya desde antemano. Sabe que se tiene que dirigir a personas con inquietudes intelectuales o pseudointelectuales, pseudocientíficas y espirituales. Me hace gracia porque te lo venden como un estilo de vida alternativo. Es decir, vas a conseguir una especie de calidad de vida espiritual, un cambio en tu dieta, porque claro, la dieta es importante, tienes que hacerte vegano, un cambio de hábitos, es decir, en vez de cambiar ver el televisor, pues lo vas a cambiar por meditar o hacer ciertos tipos de deporte, que no es correr, sino hacer yoga. Es decir, te lo venden muy bien, pero curiosamente, bueno, no es que te lo vendan solamente bien, sino que también es un pensamiento totalmente transversal, es decir, todas las clases sociales y capas de la sociedad las pueden volver perfectamente, tal cual, tal cual. Es decir, no importa que seas rico, que seas pobre, que seas enfermero, que seas científico, no importa qué eres, que puedes pertenecer al New Age. Esto es también muy curioso porque el New Age, en esa vida alternativa que plantea, que podríamos participar todos, que de hecho se llegan a crear comunas, hippies y demás, y a veces hasta estas sectas darwinianas, pero volviendo al tema, en esa vida alternativa resulta que es una vida alternativa en ocasiones un poquito cara para todo el mundo. Es decir, también estaríamos hablando que aunque se hace buena propaganda, después hay cierto elitismo. Y estoy hablando ahora de las cosas buenas, ¿eh? Cuidado. Ahora, su principal característica, después de lo que he dicho, es literalmente su flexibilidad de pensamiento. Es decir, al tener unos conceptos totalmente generales, se adapta a cualquier situación geográfica y cultural. Podemos hablar desde el famoso cristianismo dinámico de Connie Méndez a el New Age pagano, ojo, no al paganismo, sino al New Age pagano ecologista, al New Age de tradiciones de la brujería, no la brujería, sino el New Age mágico, podríamos decirlo así, la tradición espiritualista o espiritual de lo que sería el centro de Europa desde el siglo XVIII, que sería el New Age espiritista, y podría seguir dando ejemplos a más no poder. Es decir, todas estas generalidades se materializan porque tiene un pensamiento con 4 preceptos generales y ya a partir de ahí que cada uno se monte su película. Tal cual, ¿eh? No hay mucho más misterio. De ahí yo creo que sea tan aceptado, y estoy hablando de las cosas positivas, no positivas, sino por qué es aceptado en la sociedad. Y aparte es porque una de las cosas fundamentales que ha logrado el New Age es que las instituciones religiosas tradicionales normalmente terminaban invadiendo y absorbiendo de una manera violenta otras tradiciones, como por ejemplo el Islam cuando surge prácticamente es iconoplástico, aquí hay que quitar cualquier imagen. El cristianismo tiene que absorber otras tradiciones porque o las quita de manera violenta, que también lo hacía, o las tenía que absorber si lo que quería era una integración pacífica. Aquí el New Age sorprendentemente nos dice, no, es que todos los ritos tradicionales de la religión son como pre-New Age. Y lo único que hay que hacer es conservar la forma, conservar el misticismo, es decir, conservar el mito, pero sin embargo adaptarlo un poco a nuestro pensamiento. Claro, esto hace que muchas personas de muchas religiones puedan practicar sus tradiciones religiosas con una visión más individualista y personal de la espiritualidad. Aquí es donde el New Age la ha clavado por completo, es decir, aquí es donde ha triunfado de verdad, aquí es donde está su verdadera flexibilidad. Uy, qué largo me está quedando el vídeo, cariño. Otra de las ventajas para triunfar es su posibilidad de crear una comunidad. Si me quedo parado porque estoy viendo los apuntes, cariños. Es decir, el New Age te da la posibilidad de conectar a través de conexiones con otros individuos de cualquier capa social, indudablemente, conexiones que se hacen de una manera, podríamos decir, casi intuitiva. Es decir, aquí no es que tú te presentes, no. Aquí hay personas de la New Age y si se encuentran, conectan. Aunque no se hayan presentado en la vida, son capaces de conectarse. Claro, esas comunidades que tienen unos preceptos y unas bases tan genéricas se pueden comunicar las unas con las otras a día de hoy
a través de radio, podcast, internet, creando una comunidad bastante sólida y solidaria, lo cual en este capitalismo individual y salvaje, quiera o no, da bastante sosiego. Por tanto, eso es otro punto fuerte de la New Age para triunfar como está triunfando. Ojo, 22 minutos. Y finalmente, yo creo que donde también triunfa es en la ideología política, porque no tiene directamente. Es decir, el New Age parecería un movimiento en principio apolítico, pero que dependiendo de los grupos en los que se mueva, puede radicalizarse o hacia un lado muy de derecha conservadora o a un lado muy de izquierda liberal. Pero normalmente el New Age, con lo que son los grupos sociales o lo que sería la lucha social, suele estar relativamente de acuerdo. Ecologismo, animalismo, derechos humanos, etcétera, etcétera. Normalmente cuando hay un problema o un movimiento social más o menos delicado, como pudiera ser el aborto, eutanasia y demás, ahí ya no se suelen pronunciar. Así que a nivel ideológico y social tendrían esta ventaja de que al no tener una ideología pueden adaptarse a casi cualquier grupo social. Y esto es muy importante porque lo que hacen es coger esas ideas sociales y las incorporan a su movimiento y al mismo tiempo ellos se pueden incorporar a esos movimientos. En definitiva, esto es el inicio de la primera crítica, porque creo que ya he llegado hasta el final, sí. En lo que más o menos en un resumen podríamos decir que es un movimiento integrador de las masas, interseccional, universal y global, y que tiene principalmente un mensaje espiritual de amor y paz para la humanidad. Esos son los preceptos básicos, ¿vale? De lo que sería un poco esta introducción. Preceptos que indudablemente vamos a tener que desarrollar más adelante en lo que sería el análisis, en lo que es el New Age y por tanto en su análisis más formal. En definitiva, espero que os haya gustado el vídeo. Siento que haya quedado un poco largo, pero este tema era para esto, para que yo pudiera exponer bien el New Age. En definitiva, muchas gracias por vuestra paciencia, por escucharme, por verme y un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Hasta luego.